Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón, el epicentro de las noticias más candentes y alucinantes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos en bandeja de plata una noticia que ha provocado un seísmo en las redes sociales, un terremoto mediático que ha dejado a millones de seguidores en estado de shock, con la mandíbula desencajada y una retahíla de interrogantes revoloteando en sus mentes. Sí, así es, estamos hablando de Hande y Kerem. Nombres que hasta hace un suspiro eran el epítome de una conexión que el público adoraba, pero que ahora, sorpresa mayúscula, parece haber dado un giro digno de un guión de película de suspense. Como bien saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidaron como una de las parejas más adoradas y escrutadas del firmamento turco, y es imposible no entender por qué. Su química en pantalla, esa chispa que nació y ardió durante el rodaje de la aclamada serie, Sen Kalkam, trascendió la ficción para infiltrarse en los corazones de audiencias de todos los rincones del planeta. Las cámaras parecían tener una predilección especial por ellos, captándolos en innumerables instantes que para el ojo atento y el fan devoto, eran la prueba irrefutable de la solidez de su romance. Sus publicaciones conjuntas, esos gestos cómplices que derretían hasta al más cínico, las entrevistas donde las miradas se cruzaban cargadas de significado y las palabras rebosantes de afecto, todo, absolutamente todo, parecía ser un presagio de un futuro que pintaba tan brillante como un amanecer en la Riviera. Y es precisamente esta imagen de cuento de hadas, esta narrativa de amor perfecto, la que hace que la noticia que vamos a desmantelar hoy sea tan brutalmente impactante. Preparaos porque lo que estáis a punto de leer os va a dejar con la boca abierta y quizás hasta con un ligero vértigo. La fecha del 18 de noviembre de 2025 se erige como un hito, un día que, sin lugar a dudas, quedará grabado a fuego en la memoria colectiva de los devotos seguidores de Hande y Kerem. En un giro argumental que haría palidecer al más osado guionista de telenovelas, ha emergido una información que apunta inequívocamente hacia un quiebre, una escisión, o, en el mejor de los casos, una tensión formidable en su relación. Y no nos estamos refiriendo a meros chismes de pasillo, sino a indicios que emanan de fuentes próximas y a comportamientos que por su sutileza y persistencia, no pueden ser pasados por alto. Empecemos por el principio, desentrañando los hilos de esta madeja. Las primeras señales, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, comenzaron a filtrarse hace unas semanas, con una sutileza que bordeaba lo fantasmal. Pequeños detalles insignificantes de forma aislada, pero que al unirse conformaban un mosaico radicalmente distinto al idílico cuadro que habíamos admirado hasta entonces. Tomemos, por ejemplo, la notable disminución de sus interacciones públicas. Si hasta hace poco sus plataformas digitales eran un escaparate constante y vibrante de su vida en pareja, un desfile de fotos conjuntas, mensajes de apoyo mutuo y menciones recurrentes, de la noche a la mañana, esos me gusta y comentarios empezaron a volverse escasos como gotas de agua en un desierto. Las publicaciones compartidas se convirtieron en una rareza, y las historias efímeras, casi en una quimera. Este cambio, que para algunos podría parecer nimio, en el universo de las celebridades, donde cada gesto es analizado al milímetro, es un faro que ilumina las sombras. Y luego se hizo patente la ausencia. La ausencia del otro en eventos de relevancia. En el pasado, era la norma verlos deslumbrar juntos en estrenos de cine, galas benéficas o celebraciones de amigos en común. Sin embargo, en citas recientes, hemos sido testigos de cómo uno aparecía en solitario, o peor aún, de cómo ninguno de los dos hacía acto de presencia en escenarios donde antes habrían sido inseparables. Imaginad la sorpresa de los avezados fotógrafos y de los expectantes fans al descubrir que en la alfombra roja de un evento al que solían acudir como una unidad, ahora solo desfilaba uno de ellos, esbozando sonrisas que en ocasiones parecían teñidas de una melancolía apenas disimulada al responder a las preguntas de la prensa. Y es aquí, justo en este punto álgido, donde emerge la noticia que ha provocado que todos alcemos las cejas, que nuestros sentidos se agudicen. Las fuentes cercanas, y cuando digo cercanas, me refiero a personas que han navegado en su círculo íntimo y que por razones de discreción y confidencialidad, prefieren mantenerse en el anonimato, han comenzado a susurrar sobre una posible crisis profunda. Se habla de abismos insalvables, de caminos vitales que parecen divergir de forma irremediable. No estamos ante un mero desencuentro pasajero, sino ante una situación que, aparentemente, ha empujado a ambos a una introspección seria y profunda sobre el porvenir de su unión. Algunos de estos susurros apuntan hacia un desgaste natural inherente a cualquier relación, exacerbado sin duda por las inclemencias de la fama y las prolongadas ausencias motivadas por compromisos profesionales que sin duda marcan sus agendas. Resulta fácil proyectar una imagen de cuento de hadas cuando solo vislumbramos la punta del iceberg,
esa faceta pública y cuidadosamente seleccionada de sus vidas. Pero tras el telón, detrás del brillo de las redes sociales, se gestan desafíos, presiones y realidades que inevitablemente pasan factura. Otros rumores de carácter más especulativo y que debemos manejar con la máxima cautela dada la ausencia de pruebas fehacientes, sugieren la posibilidad de que hayan surgido nuevas atracciones o intereses en la vida de cada uno. Lo que sí resulta innegable y tangible es que la dinámica entre ellos ha experimentado una transformación radical. Aquella complicidad explícita que tanto nos cautivaba ha cedido terreno a una discreción palpable. Las respuestas ante las preguntas sobre el otro se han tornado más reservadas, y las miradas que ocasionalmente intercambian, si es que las hay, parecen portar una carga emocional distinta, teñida de una complejidad que antes no existía. Y ahora es fundamental subrayar un punto de vital importancia: hasta la fecha, ni Ande ni Kerem han emitido comunicado alguno, ni oficial ni oficioso, que confirme o desmienta estas crecientes especulaciones. En el laberíntico mundo del entretenimiento, el silencio a menudo resuena con más fuerza que 1000 palabras, y en este caso particular, la reticencia de ambos ante el aluvión de conjeturas no ha hecho sino avivar aún más las llamas de la curiosidad y la preocupación de sus leales seguidores. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos con genuina inquietud. ¿Estamos presenciando el epílogo de una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos? ¿Han optado por caminos separados para dedicarse de lleno a la prosecución de sus prometedoras carreras individuales? ¿O se trata simplemente de una etapa de reflexión y distanciamiento temporal que, con el paso del tiempo, podría ser superada y dejada atrás? Lo que es indiscutible es que esta noticia, este impactante giro del 18 de noviembre de 2025, tal y como lo anuncia nuestro título, ha sumido a la comunidad de fans en un estado de absoluta efervescencia y expectación. Hemos sido testigos en las redes sociales de un torrente incesante de teorías, debates apasionados y mensajes de apoyo dirigidos a ambos artistas, expresando una profunda tristeza ante la hipotética separación, pero también una comprensible empatía ante las complejidades inherentes a la vida privada de figuras públicas de su calibre. Hemos dedicado horas a una investigación exhaustiva, consultando una diversidad de fuentes, desgranando cada detalle que ha logrado ver la luz. Y lo que podemos afirmar con un grado de seguridad considerable es que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentra, en este preciso instante, transitando uno de sus periodos más delicados y sombríos. Las señales son inconfundibles y contundentes: una disminución drástica de sus apariciones conjuntas, una comunicación pública cada vez más esporádica y superficial, y una distancia emocional y física que antes era impensable. Se trata de un momento agridulce para los admiradores de esta pareja, porque mientras evocamos con inmenso cariño los momentos de felicidad que compartieron en pantalla y en su vida pública, también debemos empezar a prepararnos, con el corazón un tanto encogido, para la posibilidad de que esta historia de amor, que tanto nos cautivó y nos inspiró, esté llegando a su desenlace. Y es que al final del día todos somos seres humanos, con nuestras propias decisiones, nuestras propias motivaciones y nuestros propios y únicos caminos que trazar. Queremos ser enfáticos y transparentes con todos ustedes. Nuestra intención jamás ha sido la de generar morbo gratuito ni alimentar especulaciones infundadas. Nuestro objetivo primordial es mantenerlos informados sobre los acontecimientos que están definiendo el panorama del mundo del entretenimiento, basándonos siempre en la información disponible y en un análisis riguroso de la situación. Y la coyuntura actual que atraviesan Hande y Kerem es, sin lugar a dudas, un tema digno de ser analizado, comentado y, sobre todo, comprendido. Sabemos que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo reaccionarán ellos, los protagonistas de esta historia, ante la difusión de esta información. Es muy probable que en las próximas semanas o meses tengamos alguna declaración oficial que arroje luz sobre el asunto. O quizás simplemente sigamos siendo testigos de sus movimientos, observando con atención y deduciendo por nosotros mismos lo que realmente está sucediendo. Lo que sí les podemos asegurar con absoluta certeza es que en este canal estaremos pegados a la actualidad, monitoreando cada novedad para mantenerlos al día de cada avance y cada detalle. Y ahora, llegamos a un punto crucial de este análisis. Queremos escuchar vuestras voces, vuestras perspectivas. ¿Qué os parece a vosotros esta posible separación de Hande y Kerem? ¿Creéis que la incesante presión mediática ha podido pasar factura a su relación? ¿Qué recuerdos guardáis de su historia de amor, tanto en la serie que los catapultó a la fama como en su vida real?
Dejadnos vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestras preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer vuestros puntos de vista, interactuar con vosotros y sentir la energía de nuestra comunidad. Vuestra perspectiva es un tesoro invaluable para nosotros. En resumen, el 18 de noviembre de 2025 ha traído consigo una noticia que ha descolocado a muchos, la aparente crisis que atraviesa la relación de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Hemos desgranado los indicios, desde la notable disminución de sus interacciones públicas hasta su ausencia en eventos clave, y hemos prestado oído a los susurros de fuentes cercanas que apuntan a diferencias significativas. Aunque la confirmación oficial sigue ausente, la evidencia acumulada sugiere de manera contundente que la pareja se encuentra en un momento sumamente delicado. Ha sido un auténtico placer y un privilegio compartir esta información con cada uno de ustedes, y esperamos de corazón que hayan encontrado este análisis tan intrigante como informativo. Antes de despedirnos, queremos hacerles un humilde recordatorio: si el contenido de este vídeo les ha gustado, si han encontrado interesante esta noticia, no olviden regalarnos un generoso me gusta. Cada like es un impulso vital que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invitamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de apasionados del espectáculo, activen la icónica campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos, y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también pueda interesarles este fascinante mundo. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta travesía informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, análisis profundos y todo el fascinante universo de la farándula. Hasta pronto y que la buena energía los acompañe.